Bueno, se supone que está grabando. Bueno, pues como os comentaba, pues hoy lo que íbamos a ver era el tema este de reproducibilidad, flujos de trabajo e integración con otro software que creo que es bastante relevante. Y bueno, pues son cuestiones que normalmente pues tampoco las vemos y que en Stata además pues son relativamente recientes. En la actualidad, la verdad que es que todo el tema este de la reproducibilidad pues ha cobrado muchísima relevancia. Vamos a la presentación. Todo esto pues ha cobrado muchísima relevancia, el tema de la reproducibilidad y bueno, hay un problema en ciencias sociales bastante importante porque muchos de los resultados pues no son reproducibles y por varias cuestiones, pues porque la gente no proporciona los programas, porque hay datos de tipo propietario, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, esto cada vez más, pues ya no se admite. De hecho, hay algunas revistas que ya tienen un editor que se encarga de reproducir al menos todo lo que tú le mandes y que todo lo que tú vas a publicar y comprobar que esas tablas no son inventadas, sino que son totalmente reproducibles. Entonces ahí ya no vale el tema de es que son datos propietarios, porque es que hay una persona que no va a hacer públicos los datos y que los va a reproducir. Entonces, al menos esa persona, con independencia después de que las revistas pues obliguen a los materiales en la medida de lo posible a ponerlos a disposición pues de otros autores. Después, además, este tema es bastante relevante porque nos puede ahorrar mucho esfuerzo en el largo plazo o en el medio plazo, aunque en el corto plazo pues nos pueda suponer un esfuerzo importante. Y bueno, después, que no es tampoco menor, está el tema de que nos va a evitar muchos errores. Yo, de hecho, ahora mismo estoy haciendo, lo que estaba haciendo ahora era para revisar un artículo que estoy absolutamente harto, un copia-pega, eh, porque era complicado en este caso, eh, o era tedioso en este caso tratar tratar de hacerlo de manera reproducible y que me apareciese directamente en el texto. Y bueno, pues el tema es que no sé si al final voy a ahorrar tiempo o al final va a ser incluso peor, porque hay errores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son cuestiones pues bastante relevantes. Hay cada vez más materiales sobre este tema. Hay algunos pues que te dan idea de flujos de trabajo, aunque bueno, pues en términos generales pues no son muy distintos de algunos de los temas que os voy a contar yo aquí. Bueno, vamos a ver dos flujos de trabajo relevantes. El primero de todos pues, va a ser pues, para las personas que utilicen Microsoft Word y vamos a ver dos sugerencias de flujos de trabajo y después vamos a ver otro pues, para personas que usen el compilador LaTeX, que a lo mejor alguno de vosotros pues, lo habéis empleado y bueno, pues hablaremos un poco de él. Bueno, para Microsoft Word básicamente hay dos posibilidades. Una de ellas que vamos a ver que tiene algunos inconvenientes, es desde Stata exportar directamente a archivos que tú puedes llevar a Microsoft Word. Unas tablas, pues en general, bastante acabadas, que están bastante bien, pero vamos a tener que hacer ese copia-pega por un lado y por otro lado hay veces o esta forma no es demasiado flexible en cuanto al tipo de tablas que podemos hacer. Vamos a estar bastante limitados por los comandos o por las características que nos ofrecen las herramientas que hay para eso. Hay muchos comandos que se utilizan para hacer este tipo de exportación. Algunos de ellos que han sido incluso incorporados por Stata y después pues varios de los usuarios. Los más comunes o los más utilizados son el comando stout, que es el que voy a utilizar, y otro es outreg. Hay algún comando adicional más. Y después, la última versión de Stata, la versión 17, pues además te permite configurar tus propias tablas a través de un sistema más o menos de ventanas, un poco como el tema de los gráficos, y eso te va a generar una tabla en el formato que quieras, Word, etcétera, bastante personalizada, y esa tabla pues te la vas a poder llevar al texto.
La verdad que no he probado el sistema todavía porque el Stata 17 acabo de tener acceso a él y de hecho ni siquiera lo estoy utilizando porque estoy acabando un artículo y utilicé el Stata 16 y no me apetece cambiar en la mitad del tema y bueno, pues parece bastante prometedor, pero parece también pues bueno que va a requerir ese trabajo de tenerte que llevar la tabla, etcétera. Entonces, bueno, la idea básica va a ser utilizar el Stout, como os comentaba. Hay una página web entera dedicada a esto porque la ayuda de este programa es realmente brutal. Es un programa que hizo un sociólogo que se llama Ben Young, que tiene muchos artículos en el Journal de Stata y pues la cantidad de cosas que se pueden hacer es realmente muy, muy elevada. Son una cantidad de comandos pues bastante grandes. Digamos que hay un comando sencillo o una versión sencilla que ya con unas características predeterminadas de las tablas, que es el stab, y después tenemos el stout, que digamos que es mucho más flexible y que te deja hacer muchas más cosas. Si queréis instalarlo, pues bueno, la forma de instalarlo es scinstall stout replace instala todo el paquete. Además, bueno, pues tenéis muchos artículos donde el tipo pues explica bastantes de las potencialidades que tiene el trabajo, incluidos tutoriales de Stata, etcétera. Os voy a comentar cuál es el funcionamiento, digamos, básico de esta historia. La historia va a ser, lo voy a hacer con una tabla de regresión, entonces pues la idea va a ser que vamos a realizar una regresión, vamos a almacenar los resultados con algunos de las herramientas o de los comandos de Stout y después vamos a hacer una exportación en un archivo RTF, que es como un archivo de Word pero sin formato, y vamos a ver que se puede personalizar mucho, pero que aún así posiblemente no va a ser 100% satisfactoria tampoco. Entonces, por eso os voy a mostrar posteriormente otra opción. Bueno, los archivos que habíamos utilizado, pues vamos a utilizarlos también aquí. Vamos a cargar el archivo ECV18T, que es un archivo pues, que trae prácticamente todas las variables de interés que necesitamos. Vamos a generar la variable edad al cuadrado. Y ahora vamos a realizar las regresiones. Simplemente lo que voy a hacer es realizar una regresión para el total de la población y después incorporando el sexo como variable binaria y después voy a realizar una regresión para hombres y una regresión para mujeres. Lo que voy a hacer es una tabla que tenga 3 columnas de estimaciones, una para el total, una para hombres y otra para mujeres. Y después pues la vamos a exportar a Microsoft Word. El Stout tiene muchas formas de actuar, pero básicamente lo que permite hacer con las tablas de regresión es almacenarlas a través del comando esto de store y le tenemos que dar un nombre a ese almacenamiento, a esa estimación almacenada. Pues al primero le voy a llamar total, a la segunda mail y a la tercera female. Esa es la lógica que voy a seguir. Voy a almacenar las 3. Entonces está realizando la estimación y está... ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, pues si no hay ninguna duda, sí. ¿Eh? Le ha apagado a alguien el sonido porque lo tenía abierto y parece que era por equivocación. Bueno, si queréis intervenir, pues bueno, ya sabéis que encantado sin ningún tipo de problema. Bueno,
Pues como os he dicho, ha corrido cada una de las tres regresiones y ha almacenado los resultados. Podemos ir a la ayuda, si queréis, del comando y vemos cuál es la lógica para hacer las tablas de regresión. Vamos a hacer algunas con el stab y bueno, pues almacenado, y lo que podemos hacer es que nos muestre lo que ha almacenado, y también lo podemos exportar. Por ejemplo, voy a darle... Esto es lo que me ha almacenado, básicamente. Ahí están las tres estimaciones almacenadas y bueno, con los niveles de significatividad, etcétera, que se pueden modificar, los niveles que vienen por defecto y demás, pues eso todo lo vamos a poder cambiar. Lo que voy a decirle es que me lo exporte y que me lo exporte a un archivo RTF. Simplemente lo que ponemos es stab, total y después las estimaciones que queremos que incluya: total, male, female, y después, bueno, vamos a llamarle salarios 1 RTF. Vamos a correrlo y vamos a ver qué es lo que nos saca. Bueno, pues aquí tenemos una tabla que a lo mejor, pues bueno, pues nos puede ahorrar cierto trabajo, pero desde luego no es una tabla, o no debería ser una tabla satisfactoria para poner un artículo, aunque bueno, hay gente que pone auténticas guarradas y pone hasta las tablas de Stata en algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad, a mí pues hay muchas cosas que no me gustan aquí. Por ejemplo, no me gusta cómo aparece la categoría de referencia, no me gusta aquí igual, no me gusta que aparezcan distintos números de decimales, no me gusta que la tabla a lo mejor aparezca en inglés. Lo que aparece debajo de cada estimador es el terratio, no el error estándar. Entonces, a mí particularmente esta tabla no me gusta mucho, aunque bueno, pues a lo mejor pues puede tener alguna utilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos hacer es, las opciones de personalización son muy, muy grandes, ¿no? Y de hecho, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de opción de personalización que os voy a mostrar ahora. Y bueno, pues de hecho tiene un montón de líneas. Y aquí sí que no hay ventana. Entonces, básicamente esto va a tener que ser ensayo-error. Y después, de hecho, aquí hago un pequeño truco para poder utilizar caracteres no ASCII en la tabla, para usar ñes, para usar acentos o cuestiones por el estilo. Aquí simplemente os he puesto lo que estoy haciendo con cada una de las opciones, pero básicamente esto es ensayo-error poniendo a nuestro gusto la tabla. De hecho, aquí pues lo que he hecho es todo esto que vienen después son opciones. Incluir notas, etcétera, etcétera. Bueno, voy a correrlo para que lo veáis y bueno, pues vamos a ver que, bueno, voy a crear esto también. Vamos a ver que el formato que obtenemos pues es bastante más satisfactorio. Aquí lo tenéis. Entonces, bueno, aquí ya es una cosa ya bastante razonable. He omitido la categoría de referencia, le he puesto nombre a cada columna, con su nivel de significatividad. Debajo me aparece el error estándar, el R cuadrado ajustado incluso con un superíndice, el pie es una cosa también bastante correcta, etcétera. Bueno, hay cosas que no las puedo hacer, pues por ejemplo, a lo mejor me hubiera gustado ajustar cuál es la altura de las filas, me hubiera gustado que la tabla estuviese ajustada a la anchura de la página o cosas por el estilo. Y bueno, también tiene el problema de que yo, una vez que tengo esta tabla, pues la tengo que copiar y la tengo que llevar a mi documento de Word en el que esté trabajando. Entonces, bueno, pues es un proceso que nos puede ahorrar bastante tiempo, pero que tampoco es totalmente automático, digamos, que tiene ciertas limitaciones. ¿Alguna duda o consulta hasta ahora? ¿Alguna cuestión? Bueno,
Si no hay ninguna más, lo que... Sí, Nacho, sí, perdón, Nacho, buenas tardes. Esta sintaxis, ¿hay algún material, además de esta página que nos mencionaste, que nos puede servir como orientación? Porque claro, de momento yo lo que veo es pues varias líneas de un código que no entiendo del todo. No, Entonces, claro, bueno, posiblemente no lo entienda ni yo ahora algunas de las cosas, pero la página esta no es una ayuda de Stata normal, o sea, es tremendamente detallada. Entonces, si tú haces un Google, te va a mandar aquí. Imagínate, por ejemplo, que lo que tú quieres es que la primera historia quizá que queremos es que el error estándar aparezca debajo de los coeficientes, ¿no? Pues nada, vamos a ir aquí y nos lo va a decir. Mira, entonces fíjate que aquí ya te da la opción y te dice, bueno, si lo que quieres es que en vez del terratio te aparezca el error estándar, la opción es SE. ujú, sí. Y bueno, pues si te vas aquí, pues yo aquí he dado la opción SE en algún... A ver, ¿dónde está? Aquí está. Y después lo que le he dado es el formato en el que quiero que me aparezca exactamente ese error estándar. El formato en el que quiero que me aparezca la beta. Pero vamos, en esta página está mucho más documentado que una página normal de Stata o cualquier cosa. Las estrellas de la significatividad, te dice también cómo cambiarle los threshold incluso. Entonces, en esta página vas a encontrar todo lo que necesitas. Obviamente, a lo mejor pues puedes querer tirar de la que tengo yo o te puede servir de algo, pero en principio no va a tener mayores problemas. ¿Que quieres coeficientes estandarizados? Pues aquí buscas. Y bueno, pues normalmente está muy detallado. Si no lo puedes hacer con el StatAF, es posible que lo puedas hacer con el Stout. Pero bueno, por ejemplo, títulos, etcétera, pues aquí te dice un poco. Simplemente pues es un poco learning by doing y ensayo-error. Si me comentas alguna cosa que quieres hacer, pues la podemos ver, pero digamos que es en función de lo que tú quieras, pues buscas en las opciones, un poco al estilo de los gráficos. Lo suyo, obviamente, es que a lo mejor vayas probando opciones de una en una para ver cómo funcionan. Por ejemplo, eh, en el caso este que he hecho aquí, le di Stop, me salen los terratio, que quiero que me aparezcan los errores estándar. Pues le hago eso. Eh, y bueno, pues cualquier historia que se nos ocurra, pues podemos hacerla. Los formatos. Pues supongamos que lo que quiero es que el error estándar pues me aparezca con 3 decimales únicamente los dos, ¿no? Bueno, pues me voy aquí. Aquí le decimos el formato que queremos en Stata. Por ejemplo, a mí me gusta que aparezcan lo que llaman los trailing zeros estos, los ceros a la izquierda, pero hay gente que no le gusta, que quiere que aparezca un punto y después. Si yo lo quiero así, pues bueno, esto es la típica manera de dar formato en Stata, que quiero 4 cifras, que quiero con trailing zeros, que quiero un formato fijo y que quiero que el decimal me lo marque con coma. Todo bueno. Lo hacemos y bueno, ahí tienes. Y después, pues bueno, simplemente es ir mirando la tabla. Por ejemplo, la otra opción inmediata, digamos, que podría ser que no quiero que me aparezcan las categorías de referencia. Ahí ya tenemos la tabla. Pero además me permite renombrar la variable. Perdón, me permite reetiquetar la variable, digamos. O sea, no tengo por qué usar el nombre de la etiqueta o el nombre de la variable que tenga en el otro lado. Y eso es una opción que se llama var labels. A ver, no, estoy con la barra de Zoom que está ahí. Entonces es una opción que se llama var labels y que entonces, pues bueno, simplemente es el nombre de cada variable en la regresión seguido de la etiqueta que le quiero poner.
Y la etiqueta además pues le puedo dar un formato, etcétera, ¿no? Tiene muchas posibilidades. Bueno, esto es porque está preparado para que saliese en Word, y etcétera. Pero bueno, digamos que es la forma. Que quiero que en vez de n me ponga número de observaciones. Y también incluso puedo grabar algunos parámetros que produce la propia regresión, y añadírselos y que aparezcan añadidos, pues al R cuadrado o cosas por el estilo. Puedo cambiar el ancho de la columna, el título, los títulos de las columnas, puedo eliminar notas y añadir notas. Entonces, por ejemplo, puedo eliminar estas notas en inglés y añadirle unas notas en español si lo necesitara, u otro tipo de notas. Y bueno, pues así que se me ocurra. Esto es lo que os comentaba de estadísticos que uno puede llamar. Hay unos cuantos que por defecto almacena este comando, y que los podemos añadir. Aquí algunos summary statistics, el R cuadrado ajustado que os comentaba aquí. También te permite, si quieres, pues a la vez que aparezcan el t-ratio y que aparezcan los coeficientes y el error estándar, etcétera. Entonces, bueno, la verdad que no tiene demasiados secretos. No sé si te contesta un poco a lo que comentabas, Mico. Como os decía, pues bueno, la idea es esta fundamentalmente. Este comando también te permite exportar a Excel, que puede ser una idea, pero para Excel digamos que tenemos un sistema un poco mejor. No sé si tenéis alguna duda más sobre esto que hemos hecho aquí, más o menos, la idea. Bueno, si no tenéis ninguna cosa más, pues paso a la siguiente forma. La siguiente forma, lo que ocurre es que es más, entre comillas, lenta. Lenta no, porque al final pues lo hace el ordenador, pero sí que puede tardar, dependiendo de lo que hagamos, puede tardar un buen rato. Y es por vía Excel por medio. La idea es, esta forma de exportar resultados a Excel es totalmente flexible. Es totalmente flexible y de esa manera, pues lo que podemos hacer es crear en Excel una tabla que sea prácticamente que tenga todos los formatos que nosotros queremos que haya en Word. Entonces en Word lo que hacemos es planeamos cuál es la tabla que vamos a utilizar, y simplemente lo que hacemos es le copiamos después el contenido dentro, conservando los formatos, con lo cual al final la operación se reduce a copia-pega un copia-pega por cada tabla, lo cual pues no es demasiado trabajo, aunque no sea totalmente automático. Esto lo hacemos sobre todo a través del comando putExcel, que apareció creo que en Stata 14 me parece, y que podéis echarle un vistazo. Y bueno, el fundamento del comando es muy sencillo. Simplemente lo que hacemos aquí es, lo que le vamos a decir es que queremos que ponga en cada celda. Y a veces pues puede ser que solo celda o conjunto de celdas, o a veces puede ser un formato. Y no solo, bueno, pues puede poner números, sino que podemos incluso a veces poner matrices enteras. La idea básica es que lo que vamos a hacer es fijar una hoja de Excel a la que queremos exportar los datos, que puede ser de nueva creación o puede estar sustituyendo a otra.
vamos a escribir expresiones distintas en Excel y al final pues vamos a salvar el archivo de Excel. También tenemos la opción de utilizar una hoja de Excel que ya tengamos abierta o que ya estemos utilizando y dentro del propio libro de Excel utilizar una hoja distinta. Entonces, pues una manera interesante de tener almacenados los resultados pues puede ser para un mismo proyecto una única hoja de Excel, un único libro de Excel y en cada hoja de Excel pues almacenar una tabla. En los materiales pues hay algunos ejemplos de este tipo de utilización con comandos largos y con tablas, digamos, complicadas. Aquí lo que pasa es que, bueno, pues si queremos una tabla a nuestro gusto, pues nos puede requerir pues un ejercicio de sintaxis pues importante, ¿no? Os cuento aquí un poco por encima lo que he ido haciendo. Quizás se ve mejor aquí. Bueno, como va a ser totalmente flexible, pues lo que he hecho es crear las dummies manualmente para los niveles educativos y para el sexo y he hecho una regresión. Los datos están almacenados como unas macros que almacena siempre esta, que os voy a mostrar ahora. Perdón. No había creado las dummies. Realiza la regresión y Stata guarda esto en macros las que podemos ver cuáles están almacenadas a través depende del tipo de comando, de returnList o returnList. ReturnList es para comandos que implican estimación. Y aquí lo podemos ver, pero son mucho más farragosos de acceder. Por ejemplo, aquí tenemos escalares que ha guardado, que son el número de observaciones, grados de libertad, la F del test de significatividad conjunta, el R cuadrado ajustado, el rango de la matriz. Esto es la matriz de coeficientes y esta la matriz de varianzas y de covarianzas. Entonces, claro, aquí ya vamos a tener, si queremos una tabla totalmente personalizada, pues vamos a tener que saber qué es lo que hay en una matriz de varianzas y covarianzas y saber que, por ejemplo, las varianzas están en la diagonal y el error estándar es la raíz cuadrada de los elementos de esta diagonal. Para verla, por ejemplo, vamos a darle matrix list, que es como se accede a las matrices EB, y la veis. Aquí están los coeficientes almacenados. Vamos a hacer la matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, este es el coeficiente y esto, por ejemplo, el error estándar es la raíz cuadrada de esto. Entonces, si yo hago la raíz cuadrada de esto, va a dar lo de antes, va a dar lo que había arriba. Entonces, bueno, esto tiene que ver con estadística, pero claro, en este caso pues tenemos que tener una mínima noción de qué es lo que hay almacenado y demás. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer lo primero es configuramos una hoja de cálculo a la que vamos a exportar los resultados. Las sintaxis no son complicadas y bueno, básicamente es pushExcel set, el nombre de la hoja de cálculo que queremos crear. Le voy a dar, hago siempre replace. ¿Por qué hago replace? Bueno, pues si esto lo quiero hacer reproducible y quiero que corra muchas veces, pues quiero que me sobrescriba la que haya antes. Y le voy a decir que lo ponga en una primera hoja de cálculo que se llame tabla 1. Es decir, creo un libro que se llama salarios y una primera tabla que se llama tabla 1. Podéis hacerlo en vuestro computador para ver qué os sale. Después, bueno, aquí hay algunas cosas, digamos, que es porque quiero un formato, digamos, muy particular ya. Entonces, lo que quiero es, le voy a decir, que, bueno, las celdas de la A1 a la Z100 quiero que estén verticalmente centradas y quiero que la fuente sea Times New Roman al 10. Normalmente, pues en los artículos, pues las tablas son a Times New Roman. El texto al 12 y eso a Times New Roman. Esto, bueno, quiero que me aparezca que en la casilla 1 me ponga tabla 1, regresión salarial por sexo, que me la alinee a la izquierda, verticalmente centrado y al 12. Después quiero que me ponga en el B2, total, hombres y mujeres. Entonces, bueno, si queréis ejecutar esto,
Podemos hacerlo. Y os muestro aquí lo que hay. Entonces lo que estoy haciendo es creando aquí la tabla de regresión de una manera totalmente, se puede hacer más automatizado, pero digamos que esa es la idea. Y después lo que voy a hacerle, no obviamente número a número, sino utilizando algún bucle, lo que le voy a decir es que me vaya poniendo aquí los números, los asteriscos y todo. Esa va a ser la idea. Entonces, bueno, el número de regresores se va a llamar K, entonces eso es lo que va a aparecer y me interesa aquí. Entonces, bueno, lo que hago aquí es creo unas matrices pues, a partir de las tablas de regresión, creo escalares, etcétera. Os voy a mostrar aquí, por ejemplo, cómo voy creando la tabla. Está abierto, con lo cual me tiene que haber dado error, efectivamente. Voy a tener probablemente que ajustar alguna cosa, esto lo podría haber incluso automatizado más, pero bueno, entonces bueno, ya tendríamos aquí la tabla. No me importa tanto, lo que más me importa es lo que va a ir aquí dentro. Entonces, bueno, a base de mirar cómo se accede a las matrices y de bucles, etcétera, pues lo que voy a hacer es llenar esa tabla. Voy a correr entero para que lo veáis. Claro, la primera vez pues puede ser, podéis tardar en hacer esto. Entonces, bueno, cada vez que escribe, pues tarda, digamos, un poco. No es un procedimiento seguramente óptimo desde el punto de vista informático, entonces tarda un poquito. Y si son tablas muy grandes, pues puede tardar, por eso digamos que no es el más óptimo, pero vamos a ver, cada vez que está escribiendo un número lo está haciendo así. Lo que he hecho básicamente es utilizar las matrices que hay y decirle que vaya poniendo el coeficiente y que vaya poniendo en cada coeficiente, en la casilla exactamente debajo, que vaya poniendo el error estándar, que lo ponga en un formato determinado, que me busque el p-value y que si el p-value es menor de 0,01 que le ponga 3 asteriscos, si es menor de 0,05 que le ponga 2 asteriscos y si es menor de 0,1 que le ponga únicamente un asterisco. Y bueno, lo que voy a hacer es crear una tabla que ya tiene el formato que yo quiero que la tabla tenga en Word, y lo que voy a hacer es simplemente me llevo el contenido de dentro de la tabla, me lo voy a llevar a Word. Os voy a mostrar el archivo de Word. Y bueno, pues lo que hacemos en el archivo de Word o la manera de proceder en el archivo de Word es que yo tengo preparada una tabla de Word de este tipo. Y lo que voy a hacer simplemente es el resultado de ese Excel, que ya está totalmente formateado, me lo voy a pegar aquí. Parece que ya acabó. Entonces, bueno, vamos a abrirlo. Y aquí tenemos la tabla. La tabla pues perfectamente nos puede servir para entregarlo a una revista o a un libro o a donde sea que lo necesitemos. Aparece todo ya exactamente en el formato que quiero, alineadas las celdas, etcétera. Me lo llevo aquí, pego celdas y ya está la tabla, no tengo que hacer nada más. No es la manera óptima, ya digo que yo prefiero otras, pero funciona. Os puedo enseñar aquí alguna cosa hecha con esto, por ejemplo. A ver.
Esto, por ejemplo, es para un contrato con un organismo europeo y pedían unos intervalos pedían un montón de estimaciones por países, que era todo bucle, los intervalos de confianza. Bueno, básicamente podría haber sido una semana, sino haciendo tablas. Creo que tiene 72 tablas el maldito chisme. Y ellos, como pues no sé exactamente el motivo de que no usan nada más que Word y que el otro, pues lo querían que se lo diese en Word y en Excel, ¿no? Entonces, bueno, eran muchos indicadores, en este caso hice varias tablas, pero os muestro, y esto pues tardó bastante en correr. Pero esto es básicamente lo que les di yo. Para cada año pues creaba una tabla distinta, están todas las tablas, e incluso pues fui capaz de crear esto directamente, ¿no? Entonces simplemente tenía que hacer copy-paste a Word. Una cosa, por ejemplo, que no pude hacer es, me hubiera gustado ponerle quería poner en las casillas que hay pocas observaciones, pues quería ponerles una especie de nota para decir que esa casilla tenía pocas observaciones. Lamentablemente eso no lo puedo hacer directamente desde Stata, lo que sí hice en Stata es las marqué con un color y después eso lo tuve que hacer manualmente. Pero bueno, el proceso de automatización fue bastante satisfactorio. Entonces, esta digamos que es una manera bastante óptima de hacer eso. Ya digo, no he explorado el tema este de las tablas, pero supongo que facilita el anterior trabajo de las tablas en Word, es mucho más flexible. Por ejemplo, estas tablas, las tablas de regresión son bastante fáciles de hacer con el Stout, pero cuando uno quiere hacer una cosa un poco más diferente a esto, pues puede tener problemas. Para hacer una tabla de estadísticos descriptivos, pues también se puede hacer con bastante facilidad, pero si la tabla tiene algunas características especiales o quieres que aparezcan cosas un poco distintas, pues ya vas a tener problemas. Y a lo mejor pues no eres capaz de hacerlo con esto. Entonces pues la nueva comando pues te puede permitir hacer eso. Hay algún otro comando que ha aparecido nuevo, uno que se llama asdoc, pero la lógica es o exportar tablas o bueno, un sistema que lo que te permite es, en Stata escribes y eso después te aparece en el archivo de Word, básicamente. Vamos a ver la misma lógica que sigue un comando que os voy a mostrar ahora, pero para TeX, para LaTeX. No sé si tenéis alguna pregunta, queréis preguntar alguna cosa, etcétera. Todas estas cuestiones de la matriz y de todo esto realmente no tiene que ver con el Putexter, esto tiene que ver con el acceso a los resultados de Stata, que obviamente pues no hemos visto porque son muchísimas cosas. Hay aquí condicionales, hay un montón de cosas. Lo mismo pues con los bucles, pues los bucles no es algo que tenga que ver nada con o nada específicamente con este programa o los condicionales, sino que son distintos elementos que se utilizan, digamos, para hacer nuestros sintaxis. Y bueno, pues la sintaxis de los formatos, etcétera, pues también es algo que no tiene que ver con este comando, sino que tiene que ver con la sintaxis de Stata y con la sintaxis que te admite Excel. Como os decía, la idea es esa. Creo la tabla en Word con todos los formatos que te da, después la genero en LaTeX el contenido interno y después hago un copy-paste únicamente. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Sí? Bueno, no sé si Mico iba a comentar algo. Bueno, si queréis, ya digo, interrumpidme en cualquier momento. Otra posibilidad que estoy también utilizando ahora mismo es si usamos LaTeX. En ciencias sociales, digamos que
creo que a mí me gusta, pero claro, no es como en matemáticas o como en física o otra cuestión así donde, bueno, digamos que es una necesidad. Aquí no es una necesidad y las mejores revistas del mundo pues aceptan los documentos en Word, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, es interesante, es un compilador de textos, es de código abierto, entonces nos podemos descargar todo. Y esto también pues comparte algunos de las ventajas, pero también inconvenientes con el R. Es muchísimo más fácil que R desde mi punto de vista, pero pasa un poco como con R, que uno, pues los comandos cambian, los comandos se actualizan y entonces, bueno, pues puede ser que una sintaxis que antes te funcionaba no te funcione ahora. En Stata, como está mantenido por la compañía, pues siempre puedes utilizar, digamos, una versión anterior. No haciéndonos con el programa anterior, sino que hay una posibilidad que escribes versión 8 y el comando, y entonces te lo ejecuta como lo ejecutaba la versión 8. Entonces, bueno, pues eso pues no lo vamos a tener aquí, o nos vamos a tener que bajar el paquete en una versión anterior, ¿no? Entonces, claro, tiene mucha menos mantenimiento. Tiene varias ventajas. Una ventaja aparte, una ventaja fundamental es que la calidad de los documentos es muy alta, es la que utilizan pues, la mayor parte de las editoriales y sobre todo para textos matemáticos. Después, la gestión de la bibliografía también es muy buena. Hay algunas de las herramientas que se pueden usar con Word, pero a mi entender, pues las que hay con Word dejan bastante que desear. Digamos, la experiencia que he tenido, tanto con Mendeley como con el propio JAFREF, que es el que uso yo, pues deja bastante que desear. Desventajas que tienen. Bueno, esto no sé si es una ventaja o es una desventaja, pero es lo que es, y es un procesador que no es como Word, que es lo que ves es lo que obtienes. En Word lo que obtengo lo estoy viendo continuamente en la pantalla. En LaTeX no, en LaTeX lo que hago es, tengo, digamos, un texto plano con una serie de instrucciones que me sirven para dar formato y dar sentido a este texto plano, de tal manera que no veo automáticamente lo que voy cambiando en el documento. Tengo normalmente que compilar, que suele ser apretar un botón y en el cual pues utiliza todos los archivos que hay por medio y nos muestra el resultado en formato PDF. Esto, pues bueno, cuando uno no está acostumbrado puede ser una desventaja, pero cuando te acostumbras puede ser una ventaja. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque puedes cambiar todo el formato del texto cambiando simplemente una línea de código, puedes cambiar la bibliografía de APA a Chicago o a otro sistema cambiando simplemente una palabra. Es muy sencillo y bueno, pues sobre todo vamos a encontrar muchísima ayuda en la red, una comunidad tan grande como la de R o más. ¿Qué tendríamos para utilizar esto? Bueno, pues integrarlo en nuestro flujo de trabajo pues es muy sencillo. Lo que necesitamos es un editor de TeX, y lo que vamos a pedirle a Stata es que nos genere archivos, que nos genere código en forma de resultados que vamos a poder integrar en nuestro TeX. Hay muchas distribuciones de TeX gratuitas, una es MikTeX y la otra es TextLive, y hay muchísimos editores gratuitos. Text Studio, que es el que uso yo, es esto que tengo aquí abajo en la pantalla. Aquí tengo el artículo, aquí tengo el resultado de compilar y aquí tengo el contenido. Esto, pues bueno, es texto normal, de vez en cuando tengo que meter alguna referencia, no tiene demasiada complejidad. Entonces, los cambios que yo haga, después, cuando compilo, me aparecen aquí. Bueno, configurar todo eso tardamos un rato. O digamos que tardaríamos un rato. Entonces, para ilustrarlo aquí, voy a usar un compilador que es gratuito, que no solo que es gratuito, sino que está online y que funciona muy bien. Creo que alguien tiene abierto el micrófono nuevamente, se lo voy a cerrar. Bueno, y que funciona muy bien. Y eso Overleaf.
voy a entrar a mi página de Overleaf. Me estuve peleando para que la universidad se suscribiera y era absolutamente nefasto. Muchas universidades está toda la universidad dentro. Y ahora esto. Y bueno, Overleaf es gratuito y para muchas cosas nos puede servir. No es necesario la versión de pago. ¿Qué te da la versión de pago? Bueno, la versión de pago te da el poder colaborar con otra gente al mismo tiempo, que tiene bastantes ventajas, pero aún así con la versión gratuita, si invitas a unas cuantas personas y se hacen la cuenta, pues, que es lo que tengo yo hecho, pues puedes trabajar con varias personas y demás y sin ningún tipo de problema. Y después te facilita algunas cosas la versión de pago, como es la sincronización con Dropbox y otras cuestiones, que es para lo que yo lo quería que la universidad se suscribiera, ¿no? Entonces os voy a mostrar aquí Overleaf. Está siempre además actualizado con la última versión de las distribuciones de TeX y demás, ¿no? Y bueno, pues esto es el ejemplo que yo creé. Normalmente los archivos de TeX, aquí no vamos a aprender TeX, pues vienen, lo que hacemos es, hay un preámbulo importante donde establecemos todos los formatos que van a aparecer a lo largo del texto. Y después la idea, como os decía, es, yo voy a crear una tabla, las tablas en TeX son bastante horripilantes de hacer, esa es otra desventaja, ciertamente, que hasta que uno le coge el truco, pues son bastante tremendas de hacer. Entonces la idea es que yo voy a montar una tabla desnuda de TeX donde solo voy a hacer los encabezamientos, solo voy a hacer los pies, voy a hacer lo mínimo posible. Y lo que voy a hacer después es, a través de Stata, generar una tabla súper mínima en un archivo básicamente de texto, que le voy a decir a TeX que lo importe. Le voy a decir que lo importe y lo incorpore ahí, de tal manera que aquí ya ni tendría que hacer copy-paste. Lo que voy a hacer es, corro Stata y corro después el programa de TeX que estoy usando. Dejadme que os muestre. Aquí obviamente ya tengo metido el archivo. Voy a hacer como si no lo hubiese metido, que es como yo hubiera preparado esto. Bueno, aquí tenemos la tabla y yo aquí pues he creado una tabla que tiene su encabezamiento, tiene aquí el encabezamiento con total hombres, mujeres y le he metido los pies de página. Y yo lo que quiero ahora es rellenarla. El formato que van a tener las cosas no le voy a tener que decir mucho a Stata porque ya se lo he dicho en TeX. Y después aquí también tengo una figura. Y con la figura he hecho lo mismo. He hecho el espacio para la figura, pero la figura no vamos a llamarla de momento. Aquí tenéis la figura, aparece figura 1 y después el pie de la figura y lo que quiero es que me aparezca la figura en medio, digamos. Entonces, bueno, la idea es que me voy a Stata. Hago las regresiones, las almaceno como antes y ahora exporto. Pero en vez de exportar en RTF, exporto en TeX. Y eso, pues bueno, tiene sus propias opciones y también es bastante flexible. Voy a hacerlo para que lo veáis. Me ha creado una tabla de TeX. ¿Cómo es una tabla de TeX? Bueno, la puedo abrir con un editor de TeX, pero es texto plano simplemente. Es un TXT. Y de hecho os lo voy a abrir para que lo veáis cómo es un TXT. Aquí tenéis la tabla 1, pero la voy a abrir con
con el editor de... Con el editor, simplemente es esto. Igual que antes me había creado un RTF, ahora me ha creado esto. Le he dicho algunas cosas para que Tech sea capaz de leerlos y digamos que aquí, pues a la hora de meter las etiquetas, pues las he escrito, si tenía que me pusiera subíndices o superíndices, pues lo he escrito con comandos de Tech, para que Tech cuando lea esto lo interprete, ¿no? Lo mismo con los asteriscos y demás. Y lo que hago simplemente ahora en Tech es yo llamo a este archivo. La manera de insertar trozos de otros archivos de Tech en un archivo de Tech, en este caso es con input, y con los gráficos pues es con include graphics, que está aquí. Y lo que hago es genero gráficos en PDF de Stata, vectorial, buena calidad, etcétera, y genero el archivo. Y bueno, le voy a meter también, por ejemplo, que me aparezcan las medias de las variables. Voy a correr todo esto. Y además, incluso lo que podemos hacer es estadísticos, etcétera, pues que nos aparezcan, pues almacenarlos también en archivos de Tech pequeños y llamarlos desde Tech. Eso nos va a permitir, si queremos, crear informes dinámicos. Yo corro esto para otro año, entonces simplemente lo que va a hacer es corro el archivo, me ha generado un archivo distinto y al llamarlo me cambia el número. Aquí creo que tengo un ejemplito hecho. Aquí. Input texto, y se puede hacer también más pequeño, etcétera, donde lo que le digo es el salario medio de los hombres es 2.163 euros mensuales. Bueno, me ha creado los archivos. Si estuviera en mi ordenador, pues con el programa, pues directamente no tengo que hacer nada. Si tuviésemos la versión de pago de Overleaf, pues tampoco. Aquí lo que te ocurre es que como no la tengo, pues los tengo yo que subir aquí manualmente a mi directorio. Y ahora aquí pues lo llamaría, perdón. Y ahora aquí pues escribiría el comando correspondiente, que en este caso es input tabla 1. Aquí es include graphics no sé qué. Y ya tendría la tabla. Y la tabla, pues bueno, pues cumple todo lo que yo le pedí a la tabla. Incluso pues puedes hacer incluso alguna virguería más sin ningún tipo de problemas. Y bueno, pues tiene cosas muy interesantes, pues yo qué sé, pues alinea los coeficientes por el decimal, ignorando los asteriscos y cosas por el estilo, ¿no? Y con los gráficos pues también queda muy bien. Entonces, pues es una manera en la cual pues ya simplemente lo único que tenemos que hacer es compilar y correr el programa Stata, el dofile y compilar. Entonces, bueno, la idea es, el primero probamos con una tabla sencilla y después pues vamos complicándolo pues cada vez más. Aquí, por ejemplo, yo estoy trabajando y las tablas ya algunas tienen características horribles. Aquí ya tengo los números, no le he llamado, no está llamado el archivo porque es la revisión de la revisión, que no está nada seguro de que se acepte, pero bueno, digamos que ya hay alguna esperanza, ¿no? Y bueno, pues todo esto está generado de la manera que os digo. Entonces todo esto, por ejemplo, está totalmente automatizado. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Bueno, os puedo comentar algunas otras cosas de integración con otra serie de herramientas y después pues también sobre el tema de los informes dinámicos. Primero vamos con el tema con otras herramientas y bueno, pues la versión 17 pues integra con Python en las dos direcciones y también con R. Puedes ejecutar R desde Stata. De hecho, algún comando reciente o alguna técnica muy reciente de econometría pues ha aparecido con R. Entonces, pues las primeras ejecuciones de esto, pues lo que ha hecho la gente es llamar al comando, integrarlo con R, básicamente. ¿Qué otras cosas interesantes pues, nos permite? Bueno, se integra bastante bien todo el tema este con GitHub y esto pues si trabajamos también con Dropbox puede ser interesante. ¿Qué es GitHub? Bueno, pues probablemente alguno de vosotros lo sepáis incluso mejor que yo, pero es un sistema de control de versiones y esto para trabajar de manera conjunta pues es especialmente útil. Lo que hace básicamente es muestra qué parte de un código determinado ha sido verificado, puedes deshacer, puedes distinguir entre las aportaciones de los distintos usuarios, etc. Entonces, claro, como los archivos do son simplemente archivos de texto normal, pues podemos utilizar el control de versiones con los archivos do. También pues con los archivos, la sintaxis de R, pues se utiliza el control de versiones y sobre todo los informáticos lo utilizan muchísimo. Y hay una versión de GitHub de escritorio, pues para la que no hace falta tener conocimientos de informática y que funciona bien y que se puede utilizar. Overleaf, de hecho, te permite integrarse con GitHub y con el control de versiones. Eso significa que al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Dropbox, que habréis trabajado conjuntamente, no funciona mal Dropbox, pero si hay dos usuarios al mismo tiempo, lo que hace es nos avisa que hay dos usuarios al mismo tiempo. Si los usuarios siguen trabajando y al final cada uno tiene una versión distinta y no la ha guardado, lo que hace Dropbox es guarda dos versiones distintas. Bueno, no está mal como control de daños. Lo que hace Overleaf o GitHub en los sistemas de control de versiones, pues es graban. Podemos ver los cambios que ha hecho cada uno de ellos y los graba de manera simultánea. Esto ocurre, por ejemplo, con Overleaf. Entonces, pues es bastante potente. Y ya digo, estos ya digo son opciones avanzadas. Yo he utilizado GitHub porque he creado la página de Stata. Todo este curso está creado con Stata, ahora os voy a decir cómo. Y lo que quiero es que lo que hay en mi ordenador, pues simplemente compare lo que hay en mi ordenador con lo que hay en mi nube de GitHub y simplemente, como es texto plano todo lo que ha generado, pues simplemente que lo actualice. Entonces yo de vez en cuando entro en GitHub y le digo, bueno, lo que hay, detecta lo que ha cambiado y lo que ha cambiado me lo actualiza. Lo otro no lo toca. Es texto plano y lo puede verificar perfectamente. Bueno, por último, quizá el tema de los informes dinámicos. A lo mejor habéis visto alguno de vosotros los informes dinámicos que se hacen con Markdown a través del RStudio, que son pues, los más conocidos. Y es un lenguaje pues, muy sencillo y muy intuitivo, Markdown, y por eso pues, ha tenido bastante éxito. Y bueno, pues te permite generar archivos o en HTML o en PDF y de bastante calidad. Obviamente no hace todas las virguerías que puedes hacer en LaTeX, pero lo hace bien. Después, además, en RStudio uno tiene un paquete que se llama el NIT, que te permite directamente hacer LaTeX desde el propio RStudio. TeX, digamos, el lenguaje y archivos TeX puros. Con lo cual ofrece alguna potencialidad que todavía Stata no es capaz de hacerla. Para Stata, para informes dinámicos, yo diría que hay dos posibilidades. La primera posibilidad es utilizar las herramientas que incorpora Stata desde la versión 15,
que incorpora esta posibilidad de informes dinámicos. Y esto lo hace a través del paquete de Indoc, de Dynamic Documents. Y bueno, pues está bastante bien. Está bastante bien, no es tan poderoso como el Markdown de R, pero está bastante bien. Sin embargo, hay un paquete que creó un estadístico que se llama, o demógrafo, creo que es demógrafo, que se llama Germán Rodríguez, que es Markstat y que está muy actualizado. Y lo mejor y lo bueno que tiene es que si tú has utilizado RStudio y has utilizado ya Markdown con anterioridad, digamos que se parece más. En cómo, lo que ha hecho básicamente el tipo es que tú puedes llamar a los comandos de Stata desde Markdown como llamas a los comandos de R desde R. En la página web de Germán Rodríguez, pues te puedes bajar todo. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Vaya, pues no marqué la página. Pues tendré que añadirlo. Pero vamos, no tiene ninguna. Bueno, y esto es el comando que propone él y bueno, pues está súper trabajado. No solo te permite eso, sino también como el RStudio te permite también además presentaciones. Te permite HTML, te permite archivos docs, te permite PDF y te permite presentaciones. La lógica es un poco... él te muestra incluso ejemplos de cómo escribir un artículo, pero sobre todo para lo que te vale es, digamos, para un informe. Os voy a mostrar aquí algunos ejemplos. Aquí tiene un paper completo. Como veis, incluso con referencias y demás. Aquí tiene un artículo entero publicado en Demographic Research que está hecho de esta manera. Aquí lo tenéis. Y bueno, ¿qué es lo que básicamente hace Markstat? Pues bueno, lo que te permite es llamar a comandos de Stata y ejecutarlos y mostrar o el comando solo o mostrar el resultado del comando o el resultado del comando o mostrar las dos cosas. Y la sintaxis es súper fácil, pero bueno, aquí veis la idea. Y esto también pues te lo puedo hacer en HTML. Y es así como he hecho yo la página íntegramente. Como he hecho yo la página del curso. Todo esto está hecho así. Aquí lo que le digo es que me inserte el gráfico que he creado con Stata. Aquí lo que le digo es que me inserte capturas de pantalla que había hecho, etcétera. Es como he hecho la totalidad de la página. Es muy sencillo. Después le dices que te lo convierta, etcétera. No vamos aparte de que, bueno, que digamos que esto ya involucra casi un curso, aunque no muy extenso sobre el tema, pero digamos que hay que instalarse unas cuantas cosillas. Yo os animo a que lo hagáis porque es muy sencillo. Por encima os puedo comentar más o menos lo que requiere. Y es muy poca cosa. Obviamente te tienes que instalar primero el comando markstat y después te tienes que instalar el pandoc, que es básicamente para que te produzca HTML, PDF o docs. Si quieres generar documentos vía LaTeX, pues te tienes que instalar una distribución de LaTeX, como el MikTeX, etcétera. Y si quieres ejecutar pues archivo código de R, pues tienes que instalarte R, ¿no? Posiblemente, pues con estas dos primeras cosas, pues os sirva. Y después, pues es muy sencillo. Él tiene un template que es más o menos con estos colores, que tú lo puedes cambiar un poco. Yo lo he cambiado un poco, pero no mucho. Y después, pues hay aquí 4 instrucciones donde él te
te orienta y te da más o menos todo lo que tú puedes necesitar para esto. Tienes aquí la documentación, pero después sobre todo lo que tienes es los ejemplos. Y esto todo está generado con el paquete Markstat. Te muestra aquí, si quieres que te aparezca el código y los resultados, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, para hacer tutoriales o para hacer cosas por el estilo, pues puede estar muy útil para hacer también a lo mejor algo para compartir con coautores donde resumas los resultados y todavía no es el paper, pues puede ser muy útil. Yo no lo he utilizado para escribir un paper completo todavía, de momento no, y no sé si lo utilizaré. De momento lo que hago es genero en Stata el input que puedo importar desde Tech y lo incorporo. Y bueno, pues para eso además pues hay bastantes webs que nos van a ayudar a eso. Supongo que también el problema aquí será la flexibilidad. Y esa es un poco la idea. Y no sé si me queda alguna cosa más que comentar. Bueno, creo que no me queda nada más que comentar. No sé si queréis plantear alguna cuestión que os interese y que a lo mejor pues, pueda asesoraros o lo que sea, pues encantado de hacerlo. Si no, pues por mi parte yo ya habría acabado.